Eso puede ser peligroso. Ok, muchas gracias. Vamos a esperar, ya está. Ya se empezó a grabar nuestra sesión. Buenos días. Algunos estábamos por allá en la sesión del día 10, pero les voy a explicar lo que sucede. Precisamente cuando hacen un comentario por allí, ya después de que estaba la tarea, si se fijan, nos va poniendo las actividades en orden. Y entonces cuando aparecen en el listado por los últimos comentarios o la última publicación, y entonces aparece abajo la sesión anterior. Entonces, por eso es bueno que vayamos terminando y cerrando las actividades. Debe haber forma de cambiar la configuración y que en lugar de que esté lo más reciente, en cuanto a sus comentarios, esté la última publicación. Porque por esa razón a veces se confunde y se quedan arriba otras, otras actividades, ¿no? Y entonces de repente dicen, no, pues está, y además en los celulares solo aparece un número determinado de actividades. No sé si en sus celulares les aparece todo lo que hemos trabajado o solamente un número determinado de actividades son las que pueden ver, ¿no? Entonces, por esa razón estábamos entrando a la otra. Incluso yo busqué que fuera la del 17, pero me jaló inmediatamente a la que ya estaba abierta por allí. Pero bueno, ya estamos ahora sí en la sesión adecuada. Necesitamos apurarnos porque este, pues vamos a ver ejercicios y pues me empecé a dar cuenta con ustedes, no tanto, porque no he tenido muchas preguntas, pero ayer que tuve sesión, pues en que sí estamos un poco bajos en conocimientos básicos sobre lo que es álgebra sobre todo, ¿no? Entonces ustedes en este punto pues deben saber factorizar, deben saber obtener un trinomio al cuadrado, deben conocer muy bien las reglas de los signos, porque si no va a ser difícil que puedan entender lo que vamos sería este curso. No nos podemos detener como íbamos en la escuela, que 20 clases en un ejercicio, porque pues así ustedes no van a avanzar y no van a aprender nada, ¿no? Incluso, por ejemplo, la plataforma Khan Academy que yo les compartí, si cuando ya entremos todos, o por lo menos la mayoría, se van a dar cuenta que ahí les dice qué conocimientos necesitan tener previos al curso al tema del límite de funciones, porque precisamente por eso ya les agregué a Khan Academy, porque el límite de funciones lo vamos a enfocar desde esa plataforma que ya nosotros habíamos trabajado y que trae videos y materiales que nos pueden servir para nuestro curso y para la semana que viene, que ya vemos límite de funciones. Tenemos que terminar entre hoy y mañana en lo que son todos los ejercicios, por eso necesitamos ponerle velocidad por aquí. Voy a cerrar mi cámara y ustedes me dicen si ya pueden ver mi pantalla, si ya pueden ver la presentación y, y ya puedo comenzar a explicar, ¿no? Parte de lo que ya vimos, ayer también algunos del otro grupo me preguntaban de dónde a dónde eran los ejercicios. Bueno, pues ahí está el listado, ¿no? En la tarea ya tienen ustedes que ya trabajaron conmigo exactamente cuáles son los ejercicios que tienen que desarrollar. Ayer me decían, ¿van a ser los de la clase o van a ser otros o cómo? Pues si las diapositivas dice cuáles son los que van a hacer allí y allí dice qué tienen que hacer, pues si ya están resueltos, pues aquí están, ¿no? Si los tienen que resolver, ya nada más van completando hasta tenerlos todos en orden y poder elaborar su reporte. También ayer se confundían con algunos porque lo que vimos al principio fue pues identificación de las funciones, determinamos la función para un valor determinado de X, pero lo que vamos a ver al final va a ser el cálculo de funciones, es decir, operaciones con funciones, no para obtener el valor de la función la función en un valor determinado de X, sino para obtener una función que es resultado de sumar, restar, multiplicar, dividir o componer una función, ¿no? Entonces, bueno, yo le subí ya un video y vi que ya tenía algunas visitas por ahí, lo hice con la intención precisamente de que si querían ir avanzando, porque hay quienes lo hacen con tiempo, van revisando, van estudiando, van aprendiendo, pudieran verlo de una vez y pudieran revisarlo. Ahí están ya ejercicios resueltos. Si se fijan, yo casi siempre les dejo poco por resolver a ustedes porque el tiempo aquí es muy corto. Les decía a los de sexto semestre, si ustedes no avanzan y nos atoramos siempre en alguna actividad o todo lo copian y no entienden nada, pues lo que va a
si van a hacer 20 ejercicios, los vamos a tener que reducir a 8, 7, y si de plano tampoco entregan, pues los vamos a tener que reducir a 5, y si son 5 y nadie entiende y muchos se quedaron atrasados, pues con uno que entreguen es suficiente. Y entonces no se cumple el objetivo de que ustedes aprendan matemáticas. Y créanme que sí se puede, pero requiere que hagan un esfuerzo por aprender, no solamente por copiar y entregar la tarea. Eso pues lo puede hacer cualquiera, pero que hagan un esfuerzo realmente por aprender y entender lo que estamos haciendo. Entonces, por eso me interesa tanto que se queden bien grabadas las sesiones para que puedan ver varias veces un ejemplo y luego ustedes reproducirlo en los que ustedes vayan a elaborar, ¿no? Entonces, bueno, no voy a revisar el archivo, vamos a tratar de apurarnos. Me dicen si ya se ve mi pantalla, por favor, y si se escucha bien, si no se corta nada, para que nos vayamos a revisar lo que tenemos pendiente. Ay, no sé si me escuchan. Sí, profesor, se ve. Ah, ok, muchísimas gracias. Muy amable. Ok, pues vamos ya porque entre hoy y mañana vamos a terminar este resultado de aprendizaje. Voy a calificar, a evaluar el día viernes y pues depende de sus resultados. Si les aplique yo un examen el día jueves sería el día de mañana sobre esto mismo que estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de cómo avancemos y de cómo vea sus dudas y trabajo, es que yo les vaya a dejar un examen por allí en Forms, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos visto lo que estamos haciendo, que son la actividad de evaluación, son gráficas de la función, todos estos ejercicios que ustedes han estado resolviendo, y pues es determinar elementos de las funciones. Ya dejamos claro lo que es una función, que existen diferentes tipos de funciones en todo lo que hacemos. Lo que es la diferencia entre una relación y una función. Una relación es que a cada elemento de un conjunto le pueden corresponder uno más de otro conjunto, pero en una función es una relación uno a uno. Esas son las funciones que nosotros estamos manejando, funciones uno a uno, donde a cada elemento de un primer conjunto, que es el dominio de esa función, le corresponde solamente uno de un segundo conjunto, llamado condominio, imagen o rango de la función, que son los valores que hacen verdadera una función determinada. Definimos lo que era la función en términos del plano cartesiano, donde y se convierte en la función de x, y ocupamos la regla de la línea vertical para definir gráficamente si una gráfica de una función es función, si una gráfica es una función o es una relación. Y ahí vimos que corre la línea vertical a lo largo del eje X. Si toca un solo punto de la gráfica es función, pero si toca dos puntos de la gráfica, entonces esto no es una función, es únicamente una relación. Sabemos entonces que todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones serán funciones. Y que estas funciones las vamos a expresar a través de tablas, de gráficas, de enunciados o de manera verbal y de ecuaciones o expresiones algebraicas. Luego vimos el ejemplo de cómo podemos establecer una función entre un conjunto y otro a través de diagramas agitales y luego representarlo de forma algebraica con ecuaciones. Aquí este es el primer ejercicio de su reporte, ¿no? Entonces, pues ya lo tienen elaborado. Aquí teníamos que determinar la función f de x o evaluar cuando x vale 4 y 7, y entonces aquí sí lo que hicimos fue obtener un valor para g de x, para el valor de 4 y para el valor de 5 y luego graficarlo. Aquí sí lo que hicimos fue determinar el valor de la función. Igual ustedes tenían que hacer este ejercicio, este es el segundo de su reporte, que ya está resuelto. Y pues ya de ahí nos fuimos a entender y a identificar lo que es el dominio y rango de una función y a determinarlo a través de una expresión como algebraica como esta, o a través de un intervalo, o a través simplemente del símbolo de todos los números reales, porque para que exista el dominio y el rango de una función, este número o este intervalo debe pertenecer a los números reales. Y aquí entonces encontramos dominio y rango para estas funciones. Aquí ya no evaluamos tanto lo que es la función, o sea, obtuvimos el valor de x, pero lo que nosotros queríamos era identificar cuál es el dominio y el rango a partir de la función, ¿no? A partir de la expresión algebraica. Entonces, aquí también determinamos o evaluamos a través de del modelo matemático que nosotros tenemos de la función, pues evaluar
qué valores hacen verdadera una función. Entonces, por eso les decía, debemos entender y debemos saber cómo jugar con los números, qué recursos yo tengo para poder utilizar aquí, porque si no tienen el recurso básico, pues definitivamente no van a poder avanzar. Si no, lo único que hacen a veces cuando no entienden qué es lo que estamos haciendo, pues es ponerle números y hasta llegar a un valor. Y entonces pareciera que ya obtuvimos un procedimiento matemático adecuado, pero no nos estábamos enfocando en qué es lo que me está pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos pedía determinar el dominio para esta función. Este ejercicio también ustedes lo tenían que entregar por allí, si no me equivoco. Y bueno, vemos que podemos expresar a través de tablas o gráficas. Aquí hay una situación. Ayer alguien me decía que no podía hacer las gráficas en GeoGebra porque tenía, no sé, no tenía forma de hacerlo. Yo creo que a este punto de su formación, yo creo que la mayoría conocen GeoGebra. Es un software libre, es gratuito, totalmente gratuito, y se descarga, se abre incluso más fácil que a veces el Face, porque solamente con su usuario, incluso pueden entrar con el usuario de Face, van a crear una cuenta y ya les permite entrar y hacer las gráficas en línea. O sea, bajarlo en línea sin tener que descargarlo a sus dispositivos. Si alguien lo quiere descargar, pues lo descarga. Y hay otros que cuestan, que grafican muchísimo más padre, pero que tenemos que adquirir. En cambio, es gratis. ¿Qué hago? Pues entro, ingreso la función de manera adecuada y entonces me manda inmediatamente la gráfica. ¿Qué hago yo? Pues solamente tomo la captura de pantalla, saco el recorte y yo ya tengo esa gráfica y ahora yo puedo trabajarla y determinar lo que a mí me estén solicitando. Si no tienen opción de trabajar en GeoGebra, pues lo pueden hacer a mano. De hecho, si hay muchos inconvenientes para esa situación, pues las trabajamos todas a mano. ¿Cómo? Pues hacemos una tabular, porque no pueden sustituir la gráfica de GeoGebra por un dibujo de la gráfica. Es decir, esta gráfica que tenemos acá, pues no se puede hacer un dibujito y hay más o menos aproximado porque no tengo medios para sacar la gráfica de manera digital en GeoGebra. No. Entonces, lo que tienen que hacer para obtener esta gráfica es una tabular de -3 a 3 para todas las gráficas que les haya dejado. Ese es un rango de valores que me va a dar una gráfica representativa de -3 a 3 y evaluar la función para todos esos puntos. Entonces obtienen una tabla, ya que tienen la tabla, sacan la gráfica y la gráfica les va a dar los puntos determinados para que puedan ahora sí pues hacer la gráfica que no hicieron de manera digital. Entonces, si alguien quiere hacerlo a mano y no puede hacerlo de forma digital, pues puede hacer la gráfica a mano, puede hacer primero la tabular. La tabular obviamente debe ir acompañada de los valores de X y de F de X y ahora sí trazarla para que quede de manera aproximada, más exacta de lo que queda nada más haciendo un dibujo al cálculo, ¿no? Entonces, bueno, hay opciones, pero sí deben considerar que es parte de sus herramientas y que ahorita definitivamente estábamos trabajando de manera digital y entonces pues tenemos que utilizarlo, ¿no? Aquí lo que teníamos que hacer en el ejercicio 5 era determinar si teníamos funciones y qué tipo de funciones teníamos y establecer ahora sí el intervalo o el valor del dominio y el rango para cada función. Entonces aquí ya establecimos los intervalos para que ustedes los pudieran identificar y ustedes pudieran después elaborar otro ejercicio, ¿no? Aquí también teníamos que determinar si las gráficas eran una función o una relación de acuerdo a la línea de la regla, a la regla vertical, podíamos observarlo, o tan solo con darnos cuenta que a cada valor de X le debe corresponder solo uno de f de X, ¿no? Y obtuvimos el dominio y el rango para cada una de estas funciones. Si no me equivoco, pues esto también lo hicimos por allí, así que pues únicamente lo que tienen que hacer es colocarlo en su reporte. Y si se fijan, los diagramas sagitales no venían incluidos en su reporte. Estos ejercicios 1, 2 y 3 no los incluyen en el reporte porque más que identificar el diagrama sagital, me interesa que identifiquen las gráficas y las expresiones algebraicas. Y aquí es donde vamos a retomar lo que estábamos estudiando, ¿no? Los puntos de intersección de la gráfica, que son las raíces de la función, que es donde la gráfica cruza o corta al eje X y donde Y vale 0, y las intersecciones con el eje Y, que es donde la gráfica cruza o corta al eje Y y donde X vale 0.
Entonces, tanto raíces como intersecciones los podemos ver gráficamente y los podemos determinar a partir de la ecuación de una función. También vamos a retomar lo que son las asíntotas verticales y horizontales, que son rectas que cortan a la gráfica y que hacen que la gráfica se vaya hasta más infinito o hasta menos infinito. Allí la función f de x vale 0 y puede continuar en otro lado. Entonces vamos a tener tanto asíntotas verticales cuando se corta en un valor de x como asíntotas horizontales cuando se corta en un valor de y. Y vamos a determinarlas también a partir de la ecuación. Luego hicimos este cuadro cuadro sinóptico para clasificar a las funciones. Ahí ya se detuvo un poquito, esperemos que jale. Y bueno, ahí hicimos una clasificación general de lo que son las funciones, ¿no? Funciones algebraicas y trascendentes. Las algebraicas que están formadas por ejemplo, las funciones polinomiales son sumas y restas tanto de la función constante como de la función identidad. Observen, menos 3 es una función constante y 2x es una función identidad, ¿no? Entonces pueden tener grado 1, grado 2, 3 o 4, ser lineales, cuadráticas o cúbicas. Aquí sí hay que hacer una diferencia. Hay que distinguir lo que es la función potencia, donde tenemos un exponente, de lo que es la función exponencial, porque la función exponencial tiene la característica de tener el argumento en el exponente. Entonces observen cómo es la función exponencial, que tiene una base y un argumento, y el argumento es la variable. En cambio, en la función polinomial de grado X o de grado que quieran, el exponente es un número. La potencia es la que está expresada por un número. Entonces, no hay que confundir lo que es la función exponencial de la potencia. Y tenemos las funciones trascendentes, que son precisamente la exponencial, la logarítmica y la trigonométrica. Aquí nos vamos a enfocar más a lo que son las funciones polinomiales y las radicales y racionales, y ya más adelante cuando veamos derivadas, ahora sí nos iremos un poco a lo que son las funciones, sobre todo trigonométricas, ¿no? Entonces, bueno, las funciones escalonadas o a trozos, que a pesar de que son 3 partes de una función, siguen siendo la misma función f de x que se corta y continúa en otra parte. O sea, hay partes donde no hay valor, entonces la gráfica se corta y continúa en otro lado y se representa por otra expresión algebraica. Y bueno, estas son precisamente el tipo de gráficas que ustedes tienen que obtener, ¿no? Dependiendo de la función que ustedes hayan utilizado. Si no les dan las funciones como tal, a veces es porque ingresan la ecuación de manera inadecuada. ¿Se acuerdan por ahí en segundo? Ustedes, es que yo les dije que en la calculadora se deben ingresar, como lo hacen a mano, como lo hacen en papel y lápiz, se deben ingresar con paréntesis. Si ustedes no colocan un signo de agrupación que precisamente me dice todo esto lo divido entre, pues entonces les hace operaciones por separado. La calculadora no distingue que yo estoy agrupando toda una función, todo un polinomio, y que todo ese lo estoy dividiendo entre otro. Entonces yo tengo que colocarle un paréntesis para que me dé el tipo de gráficas que necesito, ¿no? Y este es el ejercicio que ustedes tenían que entregar por ahí en Teams, y desde aquí pues vamos a retomar. Ahí por ahí en el video hay un error, espero que ustedes lo hayan detectado. Teníamos que identificar primero si la función, qué tipo de función teníamos, y luego obtener su dominio y su rango, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde algunos ponían función exponencial, pero aquí más bien sería una función potencia y sería de grado 4. Este tipo de gráficas, más que ser una parábola, es una ecuación de grado 4. Ahora, ¿cómo determinamos dominio y rango? Bueno, pues vamos a ver. Yo estuve viendo lo que ustedes determinaban y pues aquí nos vamos únicamente por lo visual, ¿no? Aquí yo puedo ver que cuando x va a 0, no tengo función. La gráfica tiende a más infinito por ambos lados, tanto por la izquierda como por la derecha. Ya vamos a ver ahora el límite de funciones y vamos a ver lo que son los límites laterales. Entonces el dominio pues serán todos los números reales, excepto cuando x vale 0, es decir, el eje y se convierte en una asíntota vertical. Y también observamos que el eje x
también se convierte en una asíntota, porque podemos ver en la gráfica que no toca al eje X ni lo interseca o lo cruza. Entonces, el rango serían todos los números reales, excepto cuando Y es igual a 0, es decir, el eje sobre el eje X. Aquí tenemos una función radical, es decir, la que implica una raíz, y aquí podemos ver que la función comienza en 4, es decir, el intervalo está cerrado en 4, y forzosamente cuando tienden a infinito, pues el intervalo tiene que ser abierto, no puede ser cerrado en infinito, porque el infinito quiere decir que continúa y continúa y continúa, ¿no? Y el rango, pues comienza con un valor de 0, y luego se va hasta infinito, entonces el dominio es el intervalo semiabierto o semicerrado de 4 a infinito, y el rango es el intervalo semiabierto, semicerrado, cualquiera de los dos términos es adecuado, de 0 a infinito. Luego vamos a ver esta función, esta que está de forma escalonada. Yo aquí puedo ver que aquí, a lo mejor en un valor de 0.0, 0.2 o algo así, no hay función. Sin embargo, yo lo tomé como todos los números reales, considerando que a lo mejor hubiera algún error en la gráfica. Porque si ustedes observan aquí, pues aquí sí no hay valor, como a la mitad, ¿no? Como en 0.5. Entonces, bueno, yo lo tomé como todos los números reales, pero quien pueda ser más preciso puede decir que el intervalo son todos los reales, excepto el valor de X de 0.2, por ejemplo, ¿no? Si lo dividen adecuadamente. Y el rango, pues aquí yo puedo ver que entre 0 y 1 no hay gráfica, no hay valores de Y. Entonces, el rango serían todos los reales, excepto los valores de Y que están entre 0 y 1, porque allí pues habría una asíntota o no hay en todo este rango, de todo este intervalo de 0 a 1, no hay gráfica para esta función, ¿no? Vamos a la siguiente. En esta función a trozos igual tenemos un dominio que son todos los reales. Ay, ya me salí. Acá. Aquí estoy. Que son todos los números reales, excepto cuando X vale 0.5 aproximadamente. Y lo mismo sucede con la gráfica cuando tenemos menos 0.5 en Y. Entonces, igual el rango serían todos los números reales, excepto el valor de Y, que es menos 0.5, porque ahí puedo yo ver que hay una asíntota y la gráfica va a tender a infinito y por ahí nunca va a pasar. Y en el último tenemos el dominio, pues podemos ver claramente que la gráfica va de menos 6 a 6 y no se ve que haya más gráfica, entonces ese sí es un intervalo cerrado. Y en el rango, pues se ve un poco aproximado, algunos lo vemos en menos 2, otros lo vemos un poco más abajo, y llega solamente hasta 4 en positivo. Entonces, aquí yo tengo un error en el video, si ustedes lo revisaron por allí, puse de menos 2 a menos 4, pero es de menos 2 a 4 positivo, ¿no? De aquí, la parte más baja del plano cartesiano hasta la parte más alta del plano cartesiano. Yo además aquí puedo ver si una gráfica, por ejemplo, esta que es la función radical, es creciente o es decreciente y establecer el intervalo de crecimiento de la función, es decir, de dónde a dónde esta gráfica está creciendo, o si la gráfica es una constante, o si la gráfica va de infinito a infinito, o si es decreciente, es decir, aquí, por ejemplo, va decreciendo en intervalo de infinito hasta menos infinito, ¿no? Entonces aquí tendría dos intervalos, uno de crecimiento y otro de crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, este es el que ustedes resolvieron por allí. Nada más revisen si están bien, qué errores tuvieron para que su tarea quede adecuadamente. Y ahora vamos a lo que son. ¿Por qué les di esto? Porque necesitamos identificar bien lo que es la función algebraica y lo que es la función racional. La función algebraica se forma por varias operaciones algebraicas de la función constante y la función identidad. Y entonces, ¿cuáles son esas operaciones? Pues sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencia o raíz. El dominio van a ser todos los números reales o el intervalo de menos infinito a infinito, y el rango pues puede ser del intervalo de menos infinito a infinito a un intervalo cerrado de un valor de 0 a infinito, etcétera, ¿no? Dependiendo de cómo se esté formando esa gráfica en el plano cartesiano, la gráfica de esa función en el plano cartesiano. Y las funciones racionales pues son las que son el resultado de una división o de un cociente de funciones, ¿no? Porque P es un polinomio, P de X es un polinomio y Q de X también es un polinomio. Es decir, tengo dos funciones y estoy haciendo una división.
Q de X debe ser diferente de 0 porque si Q de X es 0, la función queda indeterminada y ahorita lo vamos a comprobar. Espero que nos dé tiempo y veamos la mayor parte, ¿no? El dominio pues van a ser todos los números reales, pero excepto los valores de Q igual a 0 o el valor de Q igual a 0 porque ahí no habría función. Y el rango pues va a ser todos los números reales siempre que f de X exista. Porque si no hay un valor para X, no habrá tampoco un valor para f de X, y lo vamos a ver también ahorita en un ejemplo. Ahora, hay una forma de determinar también las asíntotas. Si ustedes se acuerdan, las asíntotas las estamos viendo de forma gráfica, donde se corta y no hay, y pues trazamos una línea vertical, horizontal, imaginaria, y ahí no hay función. Pero para las funciones racionales hay una forma de determinar asíntotas horizontales en particular. Si el grado P de X es menor que el grado Q de X, va a haber una asíntota en Y igual a 0. Entonces vamos a tratar de entender qué es el grado P de X y el grado Q de X. Voy a tomar estos ejercicios que ustedes también ahorita ya los deben haber resuelto, ¿no? Tienen que hacer una tabular y trazar una gráfica y determinar dominio y rango, una para el inciso A y otra para B. Y aquí dice para las siguientes funciones, igual realizar una tabulación, asignar valores para X, igual pueden tomar de menos 3 a 3 o de menos 2 a 2, con eso les va a dar una gráfica representativa, hacer la gráfica y obtener dominio y rango. Vamos a ver esta función del inciso A y yo les voy a preguntar, ¿cuántos términos tiene del lado izquierdo esta función? Términos. En una ecuación o en una función hay términos. ¿Cuántos tiene aquí? Son dos, profa. Ok, muy bien. Son dos términos. Uno es 9 y otro es menos x al cuadrado. Muy bien. Entonces B también tiene dos términos, x al cubo y más 1. Luego 1 es una constante. ¿Cuál es la constante en el inciso A? 9. 9. Los números siempre van a ser una función constante y por eso cuando los números los derivamos, ese número desaparece porque siempre va a ser un solo valor. Entonces, bueno, ya vamos entendiendo. Ahora fíjense bien, me voy a ir al término que tengo aquí en el inciso B, a x al cubo. Y este término tiene tres componentes. Tiene un exponente. ¿Qué valor tiene el exponente aquí? 1. Ajá, tiene un solo exponente. ¿Cuál es el valor del exponente para este término, x al cubo? 3. Así es, el valor del exponente para este término es 3. ¿Cuál es la variable? En x al cubo, ¿cuál es la variable? La X. Así es, la x. Y también tiene un coeficiente. ¿Cuál sería el valor del coeficiente en este término? 1. Así es, 1. Y el 1 no se pone porque es como siempre yo les digo, suena un poco chistoso, pero es como tener una falta de ortografía, ¿no? El 1 no se pone porque ya X representa 1, pero si ustedes observan aquí en el inciso A del ejercicio 10, tengo un coeficiente de menos 2. Entonces, el término puede tener signos, coeficientes, variables y exponentes, o puede no tener más que un solo número, por ejemplo, en este caso, estos términos, ¿no? Aquí tengo dos términos y el grado, este es un polinomio y yo quiero establecer el grado de este polinomio. El grado de este polinomio, pues es el valor del exponente más alto. Si yo tengo solo dos términos, ¿cuál sería el grado de este polinomio? X al cubo más 3. El grado de un polinomio es el exponente más alto. ¿Cuál sería? Sería grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. ¿Qué grado sería?
si yo digo que el grado del polinomio es el exponente más alto? Así es. Entonces, en el inciso A, ¿cuál sería el grado del polinomio? 2. 2, muy bien. Y en el inciso A del ejercicio 10, ¿cuál sería el grado del polinomio? 1. Así es. Entonces, fíjense, muy bien, así poquito a poquito vamos entendiendo. Por eso es importante, ¿no? Tomar las clases o repetir el video si es que no lo pude revisar. ¿Por qué? Pues entonces el término ya lo conocemos, coeficiente, variable y exponente. Y el grado de este polinomio va a ser el exponente más alto. Si yo aquí tuviera x al cuadrado más 2, x al cubo más 2x al cuadrado menos x más 1, el grado más alto sería x al cubo. Aquí la variable siempre se pone del lado derecho, pero por el signo y para no equivocarse se coloca después para que no se ponga menos x al cuadrado más 9. Pero el grado, pues es el exponente más alto que tiene la variable. Entonces, si yo tuviera aquí una división de 9 menos x al cuadrado entre x al cubo más 1, el grado más alto sería x al cubo. Y entonces el grado de P de X, que es el que está arriba, sería más pequeño que el grado de Q de X, que sería el que está abajo, ¿no? Entonces así es como nosotros tenemos que interpretar para poder encontrar las asíntotas. Si el grado de P de X es menor que el de Q de X, va a haber una asíntota en Y igual a 0. Yo ahí la voy a encontrar gráficamente y también la voy a poder determinar algebraicamente. Pero si el grado de P de X, que está en el numerador, es mayor que el grado de Q de X, no va a haber asíntota. Y si el grado de P de X es igual al grado de Q de X, es decir, tengo X al cubo arriba y X al cubo abajo, entonces va a haber una asíntota en Y igual a sobre B, donde A será el coeficiente principal de P de X, es decir, el grado más alto con su coeficiente, y B será el coeficiente principal de Q de X, es decir, el grado más alto con su coeficiente. Y entonces yo tendré que realizar esta operación para saber dónde está la asíntota para esta función donde P de X es igual a Q de X. Eso lo vamos a ver ahorita con un ejercicio, ¿no? Ya, si ya los revisaron, pues ya vieron que están por ahí resueltos, pero pues hay que explicarlos para que se entienda qué fue lo que se hizo por ahí. Esto, bueno, ya lo tenían ustedes que realizar a estas alturas, pues ya debe estar hecho, porque ya para mañana únicamente nos va a quedar unos cuantos ejercicios que hacer por allí y no va a ser tan complicado, ¿no? Entonces, si van teniendo dudas, ya lo saben. Por ejemplo, esta es una función inversa. La función normal sería x y la inversa sería 1 sobre x, ¿no? Y bueno, ahora ustedes ya tenían que, ya este tiempo ya deben tener sus gráficas, ya determinado dominio y rango. Ahorita vamos a checar si les estuvieron bien. Y les pedí solamente determinar dominio y rango porque raíces, asíntotas, huecos e intervalos los vamos a ver acá. No me voy a ir a intervalos porque esos los podemos ver más en límite de funciones, entonces ahorita me interesa más que identifiquen las funciones y lo que podemos hacer con ellas, ¿no? Entonces, fíjense bien, aquí pues no hay que ingresar ningún paréntesis, pero en esta, para que les salga adecuadamente, es mejor que coloquen paréntesis, x cuadrada menos 1, cierren paréntesis y entre x menos 1. Y aquí igual para que les haga las operaciones que corresponde y les saque la gráfica adecuada, ¿no? Y ahora sí, pues vámonos a resolver algunos ejercicios, ¿no? Vamos a ver el primero, que ustedes ya tienen que haber impreso por allí o ya lo deben haber consultado, ya si no, pues ya hay que hacerlo para que no se les junte el trabajo. Vamos a resolver para la función f de x, que es igual a 2x al cuadrado menos x menos 6, y necesitamos encontrar el dominio, el rango, las raíces de esa función, las intersecciones con el eje y si tiene asíntotas verticales u horizontales. Entonces, como solo tengo la función, bueno, pues yo necesito establecer valores para x. Entonces, yo le asigné valores a x de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. O sea, este es el intervalo de valores que yo les recomiendo que hagan para cada gráfica, si es que las van a hacer a mano, y evaluar la gráfica para cada uno de ellos. Entonces, tendré que obtener los valores de y o f de x. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hacer esto? Bueno, ustedes ya lo saben hacer. En el valor, en la función, voy a sustituir a x
por el valor que tengo en f de x, ¿no? Entonces, aquí yo tengo la función. Si yo calculo, vamos a hacer el primero. Si yo tengo 2 por x al cuadrado que se convierte en menos 2, menos x que se convierte en menos 2 menos 6, ¿qué valor me daría? Tengo menos 2 al cuadrado, entonces es menos 2 por menos 2. ¿Cuánto me da? 4. 4. Y 4 por 2 me da 8. muy bien, 8. Ahora yo ya tengo 8. Luego tengo menos 2. ¿En qué se convierte? ¿En más? En más 2. Entonces yo tengo 8 más 2, ya tengo 10. Y 10 menos 6, ¿cuánto me da? 4. 4. Entonces yo ya tengo el primer punto, ¿no? Menos 2 con 4. Vámonos al segundo. Cuando yo tengo menos 1, la ecuación o la función se convierte en 2 por menos 1 al cuadrado menos 1 menos 6. Entonces, menos 1 al cuadrado, ¿cuánto me da? Menos 1 por menos 1. 1. 1, muy bien, porque es 1 por 1 y menos por menos, más. Entonces, 1 por 2 me da 2. Y luego tengo menos 1. ¿En qué se convierte? En más. En más. Entonces, tengo 2 más 1 menos 6. ¿Cuánto me da? 2 más 2 más 1 menos 3. ¿Cuánto me da? 0. Tengo más 2, tengo más 1 y tengo menos 6. Súmenlos. ¿Cuánto nos da? Menos 3. Ajá, muy bien, menos 3, porque al ser de signos diferentes, se restan y se conserva el signo del que tiene mayor valor, ¿sale? Entonces ya tenemos dos valores de y, 4 y menos 3. Vamos al tercero. Cuando x vale 0, pues tengo 2 por 0 al cuadrado menos 0. 0 al cuadrado, ¿cuánto me da? 0. 0. Y 0 por 2, 0. Y 0 menos 0, 0. Y 0 menos 6. Y 0 menos 6, ¿cuánto me da? Menos 6. Menos 6. Ah, muy bien. Menos 6. Entonces, si ustedes observan, ya tengo tres valores. Voy con 1. 1 al cuadrado es 2. Y 2 por 2 es 4. Y 4 menos 1 es 3. ¿Voy bien? Ah, pero aquí tiene que cambiar el signo, ¿no? 1 al cuadrado es 1 y 1 por 2 es 2. Y luego tengo menos 1. 2 menos 1. 1. Y 1 menos 5, menos 6, perdón. Menos 5, profa. Así es, 1 menos 6 es menos 5. Y nos vamos con el último. 2 al cuadrado. 4. Y 4 4. por 2. Ajá, muy bien. Y 4 por 2. 8. Ok. Y 8 menos 2. 6. Ok. Y 6 menos 6. 0. Así es. Entonces, ya obtuvimos todos los valores. 4 menos 3 menos 6 menos 5 y 0. Y si ustedes observan aquí, quiere decir que tengo 0 con menos 6 y 2 con 0. Ahí voy a tener raíces e intersecciones con y. Y vamos a observar la gráfica. Ahí está la gráfica de esta función. Aquí ya GeoGebra me la dio, pero yo la obtuve a través del tabular. Ahora, si ya tengo la gráfica, ustedes visualmente pueden ver cuál es el dominio de esta función. ¿De dónde a dónde van los valores de x? ¿Terminan en alguna parte o van de infinito de menos infinito a más infinito? ¿O de dónde a dónde ven el dominio de esta función? Eso ya lo estuvimos viendo.
de menos infinito a infinito. Ok, muy bien. El dominio para esta función es el intervalo abierto de menos infinito a infinito. ¿Cuál sería el rango? También lo podemos ver en la gráfica. ¿Cuál es el último valor de la función en y cuál es el último valor hacia arriba y hacia abajo? ¿Se va de menos infinito a infinito o hay un valor donde comienza o donde se corta esta gráfica? Es menos 6 6 infinito, profa. Ajá, muy bien. Es el intervalo semiabierto de menos 6 a infinito. Eso lo puedo ver gráficamente, ¿no? Ahora, yo necesito obtener las raíces de la función. Y para obtener las raíces, si ustedes recuerdan, nos decía que tenemos que factorizar la función y igualar a 0 para obtener esos valores donde la gráfica se va a cortar, porque es donde no hay, donde x vale 0, ¿no? Digo, donde y vale 0. Entonces, nosotros tenemos que factorizar. Si observan, este trinomio no es un trinomio cuadrado perfecto, sí es un trinomio, pero el segundo término no es el doble producto del primero por el segundo, y el segundo término, perdón, el doble del primero por el segundo, y el tercer término no es el cuadrado de otro número. Así que este tiene que ser el producto de dos factores, pero diferentes. Entonces, obviamente, si yo tengo un coeficiente, pues este coeficiente tiene que multiplicarse por otro para que me dé 2. Y x se tiene que multiplicar por x para que me dé x al cuadrado. Y yo encontrar ahora los otros dos números que me faltan para obtener este trinomio. Si observan, hay varios procedimientos, ¿no? Yo generalmente lo hago al cálculo, pero también lo podemos ir haciendo por este procedimiento, ¿no? Entonces, bueno, acá vamos a ver. Yo necesitaría encontrar dos números que multiplicados me den menos 6, pero sumados me den menos 1, que es el coeficiente de x. Pero además debo considerar que aquí tengo un 2 y que este 2 multiplica tanto a x como al otro término. Así que este número me tiene que dar un número menos 1 negativo, pero debe ser producto de la diferencia con más 4, o con menos 4, perdón. Entonces, ¿qué números creen que serían los que sumados me darían menos 1, con diferencia de menos 4, y multiplicados me darían menos 6? Menos 3 y 2. Menos 3 y 2, y así, sí, y así de entrada suena lo más lógico. Pero si usted observa, si utilizamos menos 3 por 2 me va a dar menos 6, y 2 por 2 me va a dar menos 4, así que me va a dar otro valor. A la hora de yo restarlos por 2x, no me va a dar menos 1. Solo hay una diferencia de signo. ¿Cómo creen entonces que quedarían? 3. Más 3 y menos 2. Vamos a hacerlo acá. No lo voy a hacer la operación porque perderíamos mucho tiempo. Pero vean, este producto de funciones que me va a dar, ay, se me fue ahorita. Este es factorización y producto notable de 2x más 3 por x más 2 significa que yo tengo que multiplicar los dos términos por los otros dos del otro binomio. Entonces, 2x va a multiplicar a x y va a multiplicar a 2, y 3 va a multiplicar a x y va a multiplicar a 2. Y ustedes pueden irlo haciendo ahí en su libertad, que no, para que no se confunda con lo que estamos haciendo. 2x por x me da 2x cuadrada. Y 2x por menos 2 me da menos 4x. Ahí ya tengo dos términos. Y luego 3 por x me da más 3x. Y 3 por menos 2 me da menos 6. De manera que tengo el primer término, que es 2x, ay, aquí ya se fue, 2x al cuadrado, y luego al sumar menos 4x más 3x me da menos x, y menos 6 se queda como menos 6. Así que efectivamente estos dos binomios son el producto que son los trinomio, ¿no? Ahora yo ya tengo factores y a partir de ellos yo puedo obtener las raíces, como igualando cada uno de ellos a 0, y tomo el primero.
2x más 3 igual a 0 y lo que tengo que hacer es despejar el valor de x. Entonces, 2x igual a menos 3, porque yo estaría pasando más 3 del otro lado con signo negativo y tendría que pasar el 2 que está multiplicando a x dividiendo a menos 3. El menos 3 afecta a toda la función o a toda la ecuación, pero en este caso lo ponemos arriba para que se entienda a quién corresponde. Yo hago la división y la primera raíz estaría en menos 1.5 y hago lo mismo con el siguiente factor. X menos 2 igual a 0 y despejo x que será igual a más 2 porque menos 2 pasa del otro lado como positivo. Así que yo tengo dos raíces en esta función, una en menos 1.5 y otra en 2. Y si observan la gráfica, efectivamente tengo una raíz en menos 1.5 y otra en 2. Así es como puedo obtener las raíces. De la función racional va a ser diferente, pero de todas maneras las puedo obtener. Ahora, ¿cómo obtengo las intersecciones con el eje Y? Bueno, pues ahí me decía, en lo que estuvimos estudiando, que lo que yo tengo que hacer es tomar la función y sustituir el valor de x por 0, es decir, sustituyo x igual a 0 en la función y entonces obtengo que 2 por 0 al cuadrado menos 0 menos 6, pues es parte de lo que yo hice aquí. Cuando x vale 0, y vale menos 6. Entonces, esta se convierte en la intersección con el eje y. La intersección para esta función está en y igual a 6. Y aquí en la gráfica, pues ya lo habíamos determinado con el rango, ¿no? En menos 6 está la intersección con el eje y. Y ahora, pues ya nada más nos falta determinar si esta gráfica tiene asíntotas verticales. Vemos líneas que corten a la función y que entonces esta tienda a más infinito o a menos infinito. ¿Vemos líneas verticales o horizontales que nos corten esta función o es una función continua? Es una función continua. Así es, entonces esta gráfica no tiene asíntotas verticales y no tiene asíntotas horizontales. ¿Vale? Bueno, entonces esta explicación, este ejercicio ya lo tienen allí, ¿no? Pero ahí nada más está el video, hacía falta explicarlo. Vamos a hacer un segundo y ahí vamos a dejar la clase. Sí necesitamos hacerlo porque si no, no vamos a avanzar y no nos va a dar tiempo. Esta es una función racional. ¿Por qué? Profa, Ajá, dígame, joven. perdón que la interrumpa. Dígame. En el, bueno, no es de esto que estamos viendo, pero en el 16, ya un poquito más adelante, Ajá. tengo la duda de cómo redujo en el video. En el O 16, sea, no me acuerdo. cómo aplicó la raíz a la función. Ay, güey, déjenme encontrar una foto que me mandaron por ahí a ver si puedo ver el 16. Porque si abro ahorita va a ser un desastre. A ver, ahí voy. ¿Cuál es el...? ¿Está aquí mismo? Sí. Vamos a ver. 16. Acá solo tenemos hasta el 15. Acá. El 16 ya debe ser sumas y restas. Aquí. ¿En este? Sí, en ese. Ok. Es que en este todavía no llegamos, pero aquí no estamos obteniendo ni asíntotas, ni raíces, ni ni ceros de la función. Aquí lo que estamos haciendo es operaciones con funciones. Si se fija, aquí estamos haciendo sumas de funciones, restas de funciones, multiplicaciones de funciones, divisiones y composición. Entonces, bueno, ya que vamos por acá, quiere decir que si yo tengo una función f de x cualquiera, la voy a sumar con otra o la voy a restar con otra. Entonces, lo que debo hacer son las operaciones que corresponden. Una vez que yo hago o aplico la primera operación, es decir, va a ser la suma de cada una de las funciones, voy aplicando las operaciones que corresponden. Por ejemplo, aquí yo saco la raíz, la primera función es raíz de 4 menos 2 menos x al cuadrado.
y la opción es 2x más 1. Ahora voy a sumarlas, pero voy haciendo operaciones. La raíz de 4 es 2 y la raíz de x al cuadrado es x. ¿Por qué separo el signo? Porque si yo le dejara el signo a x, entonces no puedo sacar la raíz, porque acuérdense que la raíz de un número negativo no existe. Así que yo saco el signo y saco la raíz de x solamente. Y luego lo sumo con el que sigue. 2x más 1. Entonces, si se fija, ya eliminé todas las operaciones y ya eliminé todos los paréntesis. Y ahora sí lo único que hago es reducir términos semejantes. Tengo menos x y más 2x, que me da x, y tengo más 2 y más 1, que me da 3. Pero aquí son operaciones con funciones. Sí, eso es lo que me causa conflicto cuando saca la raíz a 4 menos x al cuadrado. Ah, ok, Porque bueno. ahí, según yo, no se podría hacer esa operación. Pero como saque el signo, si se da cuenta, la raíz afecta a los dos. Entonces ya se convirtió en una diferencia de términos. Y ya entonces la raíz es solo de 4 y es solo de x al cuadrado. Y si lo estoy elevando al cuadrado y le estoy sacando raíz, solamente me queda el término. Ah, ya, es que, bueno, haciendo yo las operaciones, poniendo unos ejemplos, con 4 menos x al cuadrado y eso le saco raíz, me salen resultados distintos que con 2 menos x. En todo caso, tal vez sería 2 menos el valor absoluto de x, pero aún así no sale. Pues no. Sale. Es que de por sí, si le dejáramos el signo, ya no podríamos sacar esa raíz, porque si le dejáramos el signo, ¿cómo quedaría? Fíjese, si el signo se lo deja x al cuadrado, entonces, ¿qué signo queda entre 4 y x? ¿Ya vio? Desaparecería. Así que el signo tiene que separarse de x, dejarse fuera y solamente sacar raíz a x al cuadrado. Aquí lo puedo escribir, ¿no? Bueno, pero voy a hacer mucho relajo. Acá únicamente le saco raíz a 4 y le saco raíz a x al cuadrado y entonces solamente me quedan 2. El signo se conserva, que es la operación, y me queda solamente x y luego reducir términos semejantes. Y aquí hice lo mismo, ¿no? Aquí dejé el signo, pero ahora mire, por ejemplo, este signo menos afecta a 2x y afecta a más 1. Entonces, por eso este signo multiplica a menos 2x y multiplica a más 1 y los dos se convierten en negativos. ¿Vale? Entonces, yo creo que ahí era donde tenían confusión porque estos son diferentes a los que estamos haciendo aquí arriba con las gráficas de las funciones, ¿no? Entonces, estos ya no los incluimos en el reporte. Sí, estos también van en el reporte y ustedes van a elaborar o estos dos. Ok. ¿Vale? Pero estos, si se fijan, son diferentes. ¿Qué haría yo aquí? Tengo x al cubo menos 1 y x menos 1. La suma de estos dos, pues sería x al cubo menos 1 más x menos 1. Y ahora sí, reducir términos y obtener una función. Estos todavía nos faltan, por eso necesitamos apurarnos y llegar al día de mañana. Entonces, bueno, para no confundirlos más, nos vamos a quedar acá. Vimos uno, mañana vemos otro, esperemos que nos dé tiempo de ver por lo menos dos y ver las operaciones con funciones, que si ya se dieron cuenta no son nada complicadas, porque es lo que hacemos con todo. Son las mismas operaciones que hacemos con números, pero ahora las hacemos con funciones. Entonces, bueno, aquí está esta tablita. No sé si ustedes la vieron por allí o ya la revisaron. Ahí se está tardando ya mi compu un poquito. Pero bueno, precisamente las operaciones básicas con funciones son suma o resta, multiplicación, división y composición. Seguramente ustedes ya han visto composición tanto en matemáticas como física, donde yo en este caso, en una función, la voy a componer con otra función, o a la inversa, puedo hacerlo como f de x compuesto por g de x, o g de x compuesto por f de x, o f compuesto por f, es decir, en el valor de x estoy colocando otra función. Entonces, la composición se utiliza mucho en cálculo y hay que entenderla muy bien desde sus inicios. Entonces, por eso esta parte
les dejo un ejercicio completo resuelto. Mañana lo vemos a detalle. Mañana vemos otras 2 gráficas y pues con eso ustedes ya pueden resolver todo lo que corresponde a su reporte. Les dije, considerando si nos da o no nos da tiempo de hacer un examen, pero ya saben que si no nos da las posibilidades de hacer un examen, yo les tomo esta misma actividad siempre y cuando esté bien elaborada como el examen. Sí, necesito que sus ejercicios estén muy bien desarrollados y se vean muy claros para poderlos retroalimentar adecuadamente, ¿vale? Con esto vamos a cerrar para no confundirnos más y no gastar más tiempo, saldo, etcétera. Y continuamos mañana viendo otro ejemplo y, si nos da tiempo, otros 2, explicárselos y explicar lo que es las operaciones con funciones, ¿sale? ¿Alguna otra duda? Adelante, los escucho. Creo que ahora sí ya se entiende mejor, ¿no? Adelante, adelante. De la 11 a la 15, entonces la dejamos con dominio y rango nada más. No, ahora sí ya tenemos que empezar a calcular raíces, raíces, intersecciones con Y, asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Ahorita ya lo deben tener así, con dominio y rango. Ahora, mañana que completemos o que veamos un poco más, hay que completar los parámetros que nos faltan. Ok, gracias, profe. Sí. Adelante, ¿alguna otra pregunta? Adelante, los escucho. Ahorita que ya entendieron, miren, estamos más o menos a buen tiempo. Ahorita que ya les expliqué esta parte, ya más o menos entendieron. Les voy a compartir esta diapositiva acá, ahorita en su grupo de WhatsApp, para que la vayan analizando. Si se fijan, es algo muy sencillo. Una función f de x más una g de x va a ser igual a la suma de ambas funciones. Una función f de x menos una función g de x va a ser igual a la resta de ambas funciones. La función f por g de x va a ser igual al producto de las 2 funciones y se puede expresar por el signo por el punto, etcétera. Siempre trato de ver diferentes formas de expresarlo para que lo entendamos de diferentes maneras. Y una división, pues será f de x entre g de x, siempre que g de x también sea diferente de 0, porque si no, recuerden que la función existe. Y la composición, que seguramente ustedes ya lo habían visto, sobre todo creo en vectores, si es que lo están viendo lo van a ver, cómo podemos componer una ecuación con otra. La sustitución también lo ven por allí. Entonces aquí yo voy a componer la función f de x con g de x. Que eso quiere decir que donde yo tenga x, voy a colocar a la función g de x. Y entonces si tengo x al cuadrado y g de x vale x menos 1, pues entonces voy a colocar x menos 1 al cuadrado. Y ahora sí hacer las operaciones que correspondan a esa función para simplificar términos y obtener lo que es la suma, resta, multiplicación, división o composición de una suma o de una composición de funciones, ¿no? Entonces les voy a compartir esta para que analicen las operaciones y ya mañana lo resolvemos con calma, ¿no? ¿Alguna otra duda? Adelante, los escucho. Si no, pues entonces aquí cerramos para que puedan continuar. Ahorita ya tienen uno, creo que con esto ya se pueden guiar más si vieron el video, si lo tienen por allí, y intentar resolver lo que falta y ya nada más después corregir. Por eso les dije que si nos da tiempo entregar entre hoy y mañana, y obviamente calificaciones cierro hasta el día viernes para todos mis grupos y ahora sí ya obtener calificaciones, ¿no? Entonces el tiempo es más corto porque en mate pues se nos junta el trabajo y hay que ir entendiendo y resolviendo dudas, ¿no? Si no hay más dudas, terminamos acá y continuamos el día de mañana, ¿vale, chicos? Ustedes sí, díganme. gracias. Si ok, muy bien. Díganme si vamos bien o me regreso. Ok, pues entonces voy a grabar el video para que no se haga larguísimo, ya de por sí es de 1 hora, y continuamos el día de mañana. Cualquier duda, ya saben, en el WhatsApp del grupo es mejor porque así todos saben cuál es la duda y la podemos resolver. Y si no, pues igual por WhatsApp personal, cualquier duda ustedes me preguntan y lo vamos resolviendo, ¿sale? Cuídense mucho, tengan un excelente día y hay que echarle muchas ganas. Yo sé que sí pueden, no los copien, háganlos. Yo sé que sí pueden. Gracias, profe. Que tenga bonito día. Igualmente. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego.
Cuídense Muchas todos gracias, mucho. maestra. Buen día, Tenga muy profesor. buen día. Gracias. Bye, cuídense mucho. En cuanto pueda, luego les mando el video para que puedan revisar. Gracias, profe, lindo día. Igual, Jocelyn, bonito día.